Su esposo la envió a prisión por algo que su amante se hizo a sí misma. Fue sentenciada a 2 años en una cárcel del norte del estado, mientras él se casaba con la mujer que mintió. Amanda Williams nunca atendió sus llamadas, nunca leyó sus cartas. El día que salió en libertad fue el día en que Sean Williams perdió todo lo que le importaba. Si estás pensando en saltarte este video, no lo hagas. Te prometo que cuando llegues al capítulo en que Amanda se sienta en ese tribunal de apelaciones de Manhattan, vestida con el uniforme caqui de la prisión, mientras su abogada desmonta cada mentira, cuando escuches lo que realmente le pasó al bebé de Nicole, nunca olvidarás esta historia. Hola, mi hermosa familia. Bienvenidos de nuevo a los diarios del Penthouse, donde contamos la verdad a puerta cerrada. Que el Todopoderoso envuelva a cada mujer en una protección tan fuerte que ninguna traición pueda tocar su alma. Bendícela con una fuerza que se eleve más alto que cualquier rascacielos de Manhattan. Una paz más profunda que la riqueza que los hombres usan para comprar mentiras. Que su corazón sea protegido con fuego, sus pasos guiados por la sabiduría y su espíritu elevado por una justicia que no se puede comprar. Las mujeres son las arquitectas silenciosas de los imperios. Construyen hogares en penthouses de Tribeca y en casas de piedra rojiza de Brooklyn. Crean vida, soportan la traición y aún así se levantan con una gracia que ningún tribunal puede arrebatar. Ruego para que cada mujer que vea esto encuentre mañanas llenas de claridad, noches envueltas en calma y un futuro rebosante de una vindicación más hermosa que la venganza. Que cada hombre que cambie sus votos por estatus pierda el reino que creía poseer. Que cada amante que robe la vida de otra mujer la vea desmoronarse en sus manos. Y que cada mujer que alguna vez haya sido llamada celosa, loca o amargada por decir la verdad, se mantenga firme sabiendo que Dios lo ve todo. Y Él lleva un registro perfecto. Si tu corazón es sincero, dale me gusta a este video. Si apoyas a las mujeres que han sido silenciadas, escribe en los comentarios, estoy con Amanda, y suscríbete a los diarios del Penthouse. Amanda Williams escuchó la palabra culpable y se dio cuenta de que el hombre al que le había dado 8 años, el hombre al que había ayudado a construir desde un modesto apartamento sin ascensor en Brooklyn hasta un penthouse en Tribeca, acababa de elegir a su amante embarazada por encima de la verdad. Y ya no quedaba nada en su pecho donde antes estaba su corazón. La sala del tribunal se desdibujaba ante sus ojos. Todo era madera oscura y adornos de latón. Era el tipo de tribunal del centro de Manhattan que olía a libros de derecho antiguos y a promesas rotas. La voz del juez Brennan continuó, mecánica y distante. Algo sobre las directrices de la sentencia y la gravedad de causar la muerte de un feto a través de una agresión física en un lugar exclusivo. 2 años. Las palabras cayeron como piedras lanzadas desde una azotea de Midtown, desapareciendo en una profundidad que Amanda no podía medir. 730 días. Intentó contarlos, intentó imaginarlos en fila como los días que solía marcar en el calendario que compartían en la casa de la playa de los Hamptons, rodeando con un círculo las noches de cita y los viajes de aniversario. Pero su mente se quedó en blanco. Sus piernas temblaban bajo su falda de tubo de color carbón, esa de la boutique cerca de Union Square, la que Sean había insistido en que comprara hace 3 veranos, cuando todavía eran felices, todavía estaban completos, de pie en la puerta del probador diciendo, «Esa es nena, pareces capaz de conquistar el mundo». Se la había puesto hoy porque una parte estúpida y terca de ella pensaba que importaba cómo se veía cuando la declararan inocente. Incluso se había maquillado con cuidado esa mañana en el baño de la celda. Sus manos temblaban mientras se aplicaba el rímel. Quería parecer fuerte y serena para las cámaras que, suponía, capturarían su vindicación. ¡Qué tonta! Detrás de ella su hermana Maya jadeó, un sonido como si alguien le hubiera sacado el aire de los pulmones de un puñetazo. La mano de Maya se lanzó hacia adelante, agarrando el hombro de Amanda con la fuerza suficiente para dejar un moratón, con las uñas clavándose a través de la tela y la piel. Pero Amanda no podía sentirlo.
No podía sentir nada excepto el peso del testimonio de Sean, que todavía flotaba en el aire como el humo después de un incendio en un penthouse, asfixiándola, envenenando todo lo que creía que era verdad. Señoría, tengo que ser sincero. Amanda se convirtió en alguien que no reconocía después de que se enteró de lo de Nicole y el embarazo. Estaba enfadada todo el tiempo, era volátil, lanzaba copas de vino contra las paredes de nuestro loft de Tribeca, gritaba hasta las 3 de la mañana, diciendo cosas que realmente me asustaban. La noche de la gala, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Algo frío, algo capaz de hacer daño de verdad. Tenía miedo de lo que pudiera hacer, un miedo genuino. Cada palabra era una mentira, cada sílaba una traición tan completa que desafiaba la comprensión. Se había quedado sentada en la mesa de la defensa, agarrando el borde hasta que sus nudillos se pusieron blancos, hasta que ya no sentía los dedos, incapaz de reconocer al hombre que hablaba como alguien a quien hubiera conocido, amado, o en quien hubiera confiado su vida y su futuro. Ella nunca había lanzado una sola copa. Nunca había gritado durante horas. ¿Había llorado? Sí. Había sollozado hasta enfermar en su cama king size con vistas a Central Park cuando encontró los mensajes entre Sean y Nicole, las fotos de los viajes de negocios a Beverly Hills, que eran de todo menos de negocios. Pero violenta. La acusación era tan absurda que habría sido para reírse si no estuviera destruyendo su vida. Si 12 desconocidos en un jurado no hubieran decidido creerle al millonario del penthouse de Manhattan, en lugar de a la mujer que no tenía nada más que la verdad. Mentiroso, pensó con cada palabra que se repetía en su mente. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. La guardia le tocó el codo, sorprendentemente amable para ser una mujer con equipo táctico y un ceño fruncido permanente. Señora, tenemos que ponernos de pie para el juez. Amanda se giró, su cuerpo moviéndose sin permiso de su cerebro, y miró al otro lado de la sala, donde Sean estaba sentado en la primera fila del público. Estaba llorando, las lágrimas corrían por su rostro, sus hombros temblaban, sus manos cubrían su boca como si intentara contener los sollozos. Su traje Tom Ford, hecho a medida, se veía perfecto, como siempre, ni un hilo fuera de lugar. Hasta su dolor era caro. Sus miradas se encontraron por un momento terrible e infinito, y en sus ojos ella vio culpa, no remordimiento por mentir, no vergüenza por lo que le había hecho, culpa por haber sido descubierto en su aventura. Una culpa tan pesada, tan insoportable, que la había sacrificado a ella para aligerarla. Cambió su matrimonio, su historia compartida, su libertad entera por la comodidad de no enfrentar sus propias decisiones. Bien, pensó, y la frialdad de esa única palabra la aterrorizó más que el veredicto. Quería sentir rabia, quería sentir una traición lo suficientemente afilada como para cortar el acero, pero solo había este vasto vacío ártico, esta sensación de irrealidad, como si estuviera viendo la vida de otra persona colapsar en tiempo real en una pantalla de Times Square. El camino hacia la salida lateral pareció interminable. Cada paso resonaba en los suelos de mármol que habían visto 1000 veredictos, 1000 vidas destrozadas. Maya decía algo detrás de ella, su voz aguda y desesperada, discutiendo con su superado defensor público, que había sido vencido desde el principio por el equipo legal de Nicole. El equipo legal de Sean, en realidad, porque él lo había pagado todo. Había liquidado su propiedad en los Hamptons, vaciado las cuentas de inversión conjuntas que habían construido durante 8 años de matrimonio, cuentas destinadas a su futuro, a la familia que habían planeado, y lo había gastado todo en contratar un pequeño ejército de los mejores abogados de Manhattan para ayudar a su amante a destruir a su esposa. Su padre apareció a su lado de repente. ¿Cuándo había llegado? No lo había visto durante el juicio. Le gritaba algo a Sean al otro lado de la sala, su rostro rojo de una furia nacida en Brooklyn, del tipo que surge al ver a tu hija ser sacrificada en un altar de mentiras. La seguridad del tribunal se interponía entre ellos, con las manos en las fundas de las pistolas. El juez Brennan pedía orden, su mazo sonando como un trueno.
Y Nicole Morris estaba sentada perfectamente quieta detrás de la mesa de la fiscalía, con las manos cruzadas sobre su vientre plano, el vientre que supuestamente llevaba al hijo de Sean, el hijo que supuestamente había perdido por culpa de Amanda. Cuando los ojos de Amanda la encontraron, Nicole parecía triste, incluso devastada. Se secaba los ojos con un pañuelo, el diamante de su mano izquierda reflejando las luces del techo, el anillo que Sean le dio, probablemente comprado con nuestro dinero, interpretando el dolor como si estuviera audicionando para un papel, como si no acabara de enviar a una mujer inocente a prisión con una actuación digna de Broadway. Amanda sintió las esposas cerrarse, el metal frío mordiendo sus muñecas, y se hizo una promesa en ese momento, de pie en un tribunal del centro de Manhattan, mientras el hombre que había amado y la mujer que se lo había robado la veían caer. La Amanda que creía en él murió aquí hoy. Quien quiera que entre en esa prisión será otra persona, alguien más dura, alguien de quien se arrepentirán de haber subestimado. La guardia la condujo hacia la puerta lateral. Los flashes de las cámaras estallaron en la galería. Los periodistas garabateaban notas para los noticieros de la noche que la pintarían como la esposa celosa, la mujer peligrosa, la villana en la historia de amor de otros. No miró hacia atrás. La furgoneta olía a limpiador industrial y a desesperación. Amanda apoyó la frente contra la ventana reforzada, viendo cómo Manhattan se disolvía en una autopista, luego en suburbios, y luego en el tipo de paisaje anónimo del norte del estado que solo existía para albergar a la gente que la ciudad quería olvidar. Contó las salidas, se obligó a respirar, intentó no pensar en la última vez que había salido de la ciudad, el verano pasado, con Sean conduciendo su Range Rover hacia los Hamptons, su mano en su muslo, ambos cantando desafinadamente algo en la radio, el tipo de felicidad tonta que ella creía que era permanente. ¿Cómo puede una vida terminar tan rápido? Hace 8 años, vivían en un cuarto piso sin ascensor en Brooklyn, con un radiador que hacía ruido y una ducha que nunca se calentaba lo suficiente. Sean había estado construyendo su plataforma de tecnología financiera desde un escritorio en una esquina, subsistiendo con café de bodega y fe. Amanda había estado trabajando como consultora para organizaciones sin fines de lucro, ambos pobres y agotados y tan enamorados que no importaba. Solían sentarse en su escalera de incendios en las noches de verano, compartiendo vino barato, soñando con el futuro como si fuera algo que construirían juntos, ladrillo a ladrillo. Luego llegó la financiación, la Serie A, luego la B, y luego el tipo de dinero que lo cambia todo. El reluciente loft de Tribeca con ventanas del suelo al techo con vistas al Hudson. La casa de playa en los Hamptons, donde pasaban los fines de semana descalzos en la arena privada. Coches negros, galas en azoteas, invitaciones a eventos en Los Ángeles y Miami de los que solo había leído en revistas. Y Nicole Morris. Sean la había presentado en alguna fiesta de lanzamiento en el Soho. Esta es Nicole. Se encarga de nuestras alianzas de marca. Alta, pulida, del tipo de belleza que viene con un equipo. Después de eso siempre estaba allí. En cenas en el distrito de Meatpacking, en eventos en azoteas con vistas a Central Park, en sesiones de estrategia en Beverly Hills que de alguna manera siempre se alargaban. Siempre demasiado cerca de Sean. Siempre riéndose de sus chistes un segundo más de lo necesario. Amanda había ignorado los susurros de otras esposas en esas fiestas, las miradas de lástima, la forma en que la conversación se detenía cuando ella se acercaba. Había confiado en él. Dios, había sido tan ingenua. La gala había sido hace 10 meses, un evento de fusión de tecnología y filantropía en una azotea de Midtown. Luces de hadas colgadas sobre mármol, el horizonte de Manhattan brillando como una promesa. Amanda había encontrado a Sean y Nicole en la terraza cerca de la barandilla de cristal, con las cabezas juntas. Su mano en la parte baja de la espalda de Nicole, de una manera que era de todo menos profesional. Lo había apartado, tranquila, controlada, preguntándole si había algo que necesitara decirle. Él pareció más molesto que culpable.
Dijo que ella estaba paranoica, que Nicole era solo una colega, que lo estaba avergonzando delante de los inversores. Amanda se había ido, llamó a un coche, lloró todo el camino de vuelta en Tribeca. Luego hizo una videollamada a Maya desde su dormitorio y se quedó hablando durante 3 horas, con el rostro de su hermana llenando la pantalla, calmándola del borde de algo que se sentía como el fin del mundo. A la mañana siguiente, la policía estaba en su puerta. Nicole había presentado una denuncia. Supuestamente, Amanda la había acorralado cerca de la barandilla de la azotea, la había empujado lo suficientemente fuerte como para causarle un trauma. La había amenazado por el bebé que llevaba, el bebé de Sean. Nada de eso era cierto. Amanda nunca la había tocado. Ni siquiera sabía que Nicole estaba embarazada hasta la acusación. Pero Nicole tenía imágenes de seguridad, obviamente editadas, que solo mostraban a Amanda llegando a la terraza, no a ella yéndose temprano ni a Nicole perfectamente bien después. Y tenía el testimonio de Sean y una nota del médico sobre sufrimiento fetal y el tipo de equipo legal que podía convertir mentiras en hechos. La furgoneta se detuvo. La instalación se alzaba delante como una lápida, hormigón y alambre de espino, y pequeñas ventanas que no se abrían. El ingreso fue una humillación metódica. Un registro corporal en una habitación fluorescente. La voz aburrida de una guardia diciéndole que se diera la vuelta. Agáchate. Levanta. Un uniforme caqui de la prisión que olía a detergente industrial. Un número en lugar de su nombre. DW 4 7 2 9 3, impreso en una tarjeta de identificación que borraba a Amanda Williams y la reemplazaba por una secuencia de dígitos. La llevaron por pasillos que resonaban, pasando junto a mujeres con uniformes idénticos, sus rostros desgastados por el tiempo y la supervivencia. La celda medía unos 2,5 metros por 3, paredes de hormigón, literas de metal, un inodoro sin asiento. Su compañera de celda era mayor, quizás de 50 años, con el pelo canoso y ojos que lo habían visto todo 2 veces. La mujer levantó la vista de su litera, observó el rostro de Amanda surcado por las lágrimas y no dijo nada. La puerta se cerró con un estruendo. Esa noche, Amanda yacía en el colchón delgado, mirando al techo mientras el pánico le arañaba el pecho. En algún lugar del pasillo alguien gritaba. Otra mujer se reía, un sonido agudo y roto. Las luces nunca se apagaban del todo. Pensó en Sean en su loft de Tribeca, su loft ahora, probablemente. Pensó en él contándoles a sus amigos, a los medios, a cualquiera que quisiera escuchar. Ella era inestable, celosa, peligrosa. No quería creerlo, pero las pruebas la había vendido, la había empaquetado como la villana de su historia de amor. Y el mundo, el jurado, el juez, los periodistas fuera de ese tribunal, se lo habían creído sin dudar. Porque los millonarios no mienten, ¿verdad? No los hombres con trajes de Tom Ford, con penthouses y complejos en los Hamptons, y hermosas novias embarazadas que lloraban tan convincentemente en el estrado. Amanda se apretó las palmas de las manos contra los ojos, tratando de contener algo dentro que sentía que se estaba desgarrando. Al otro lado de la celda, su compañera finalmente habló. Su voz era baja y práctica. La primera noche siempre es la peor. Después se vuelve diferente. No mejor, solo diferente. Amanda no respondió. No confiaba en su voz. Simplemente se quedó allí en la penumbra, escuchando la respiración de la prisión a su alrededor, y sintió como la última parte de la mujer que solía ser, la mujer que había creído en el amor, en la justicia, en la bondad del hombre con el que se había casado, finalmente moría. 3 semanas después de su sentencia, Amanda fue llamada a la sala de visitas. Maya estaba sentada al otro lado de la mampara de plexiglas rayado, con aspecto agotado. Ojeras bajo los ojos, su pelo normalmente perfecto recogido en un moño desordenado. Claramente había conducido directamente desde Brooklyn. «Hola». La voz de Maya se quebró a través del auricular del teléfono, intentando sonar normal y fracasando. «¿Cómo estás aguantando?» «No lo hagas».
Amanda la interrumpió. Solo dime qué está pasando ahí fuera. El rostro de Maya se arrugó ligeramente y luego se endureció con algo parecido a la resolución. Sacó su teléfono y se lo giró para mostrarle a Amanda un titular de noticias. Millonario tecnológico habla. Respeto la decisión del tribunal. Debajo, el rostro perfectamente compuesto de Sean miraba desde la pantalla. La foto, claramente preparada, probablemente tomada en su loft de Tribeca, con iluminación suave, un suéter caro, la imagen de un hombre que avanza con valentía. Está en todas partes, dijo Maya en voz baja. Programas matutinos, podcasts de negocios. Y Amanda se casó con ella la semana pasada en el ayuntamiento. Ahora es oficialmente la señora Williams. Dejó el teléfono, con las manos temblando. Amanda, la gente le cree. Nuestros amigos, tus amigos, le están enviando mensajes de condolencia, hablando de lo difícil que debe ser esto para él. La rabia que recorrió a Amanda fue tan pura que casi se sintió limpia. ¿Qué más? Vendió la casa de los Hamptons, cerró las cuentas de inversión conjuntas, las que tenían vuestros dos nombres, los fondos de jubilación que construisteis juntos. La voz de Maya bajó. Dijo que era para los costos legales. La junta directiva congeló las acciones de su empresa a la espera de una revisión ética, así que anda escaso de efectivo. Defender a Nicole se llevó todo el líquido que le quedaba. Amanda se rió mínimo, un sonido amargo y roto que hizo que el guardia cerca de la puerta mirara hacia allí. ¿Costos legales? La mayor parte fue para los abogados de Nicole, el mejor equipo de defensa que el dinero puede comprar. Socios de algún prestigioso bufete de Manhattan, con tarifas por hora que podrían financiar un país pequeño. Y contrató a una empresa de relaciones públicas de Los Ángeles especializada en crisis, del tipo que usan las celebridades cuando necesitan reescribir la realidad. Maya se acercó más al cristal. Amanda no solo la defendió, él fabricó la inocencia de ella, como si fuera una marca que estaba lanzando. Amanda cerró los ojos, y el juicio se repitió detrás de sus párpados con un detalle perfecto y atroz. Su defensor público, sobrecargado de trabajo, mal pagado, haciendo malabares con otros 12 casos, apenas había mirado su expediente antes de que comenzara el juicio. Al otro lado de la sala, el equipo legal de Nicole era un pequeño ejército con trajes de $1,000, con carpetas preparadas apiladas como armas. Nicole había llorado en el estrado, lágrimas reales corriendo por su rostro, mientras describía la habitación del bebé que había estado planeando en el penthouse de Sean en Tribeca. Tonos suaves de amarillo y blanco, una cuna junto a la ventana con vistas al horizonte, sueños de la familia que crearían juntos. Se había tocado el vientre al hablar, protectora, maternal, la imagen de la maternidad devastada. Solo quería hablar con ella, susurró Nicole al micrófono, para explicarle que nunca quise dañar su matrimonio, que Sean y yo nos habíamos enamorado y que lamentaba mucho el dolor que causaba. Pero Amanda estaba tan enfadada. Me acorraló en esa terraza cerca de la barandilla de cristal y me empujó, fuerte. Sentí que algo se movía dentro de mí y lo supe. Simplemente lo supe. Algo andaba mal con el bebé. Mentiras. Todo mentiras. Luego Sean había subido al estrado, con la voz firme y triste, pintando a Amanda como alguien que se había vuelto irreconocible. Volátil, celosa, lanzando acusaciones en medio de la noche, haciendo amenazas que ella no podía recordar porque nunca habían ocurrido. El jurado lo había observado como si él fuera la víctima, este hombre exitoso y afligido, obligado a testificar contra la mujer que una vez amó. Las imágenes de seguridad habían sido el clavo final, un video granulado que mostraba a Amanda entrando en la terraza de la azotea en la gala de Midtown, con su lenguaje corporal tenso. Pero no la cronología completa, no ella yéndose 20 minutos después, no Nicole de pie, perfectamente bien después, riendo con los inversores. Solo Amanda, aislada en un único fotograma condenatorio. Pero Amanda recordaba la verdad. Salió de esa gala a las 9:47 de la noche. Lo sabía porque miró su teléfono en el ascensor,
calculando cuánto tardaría el viaje en coche a casa. Había llorado en el asiento trasero durante todo el trayecto a Tribeca, las luces de Midtown difuminándose a través de sus lágrimas. La ciudad que amaba de repente se sentía como una jaula. Había llegado a casa, se había puesto ropa cómoda y había hecho una videollamada a Maya a las 10:32 de la noche. La llamada duró hasta la 1:18 de la madrugada. 3 horas de su hermana, hablándole a través de la devastación visible en la pantalla, con marca de tiempo, imposible de falsificar. Su abogado había presentado los registros de llamadas, le había mostrado al jurado los metadatos. Pero el equipo de Nicole había argumentado que podría haber hecho la llamada después de la agresión, que el estado emocional no era una coartada, que la tecnología podía ser manipulada. Y el jurado, 12 personas que nunca habían conocido a ninguna de las dos mujeres antes, había elegido creer la pulida narrativa del millonario por encima de la evidencia digital que no podía mentir. ¿Por qué no me creyeron?, susurró Amanda al teléfono, aunque ya sabía la respuesta. Maya se secó los ojos, porque él la hizo creíble y a ti te hizo parecer loca. De vuelta en su celda esa noche, Amanda se sentó en el borde de su litera mirando la pared de hormigón. Su compañera de celda, que finalmente se había presentado como Ruth, estaba sentada frente a ella, con los brazos cruzados. ¿Vas a pasar 2 años reviviendo lo que hicieron?, preguntó Ruth, con voz práctica. ¿O vas a empezar a pensar como alguien que planea sobrevivir a esto? Amanda se giró para mirarla. ¿Cuál es la diferencia? Las víctimas reviven el pasado. Las estrategas investigan. Ruth se inclinó hacia adelante. Dijiste que ella afirmó que perdió un bebé después de que la empujaras. Que hubo un trauma, informes médicos, toda la actuación. ¿Mostraron alguna vez informes hospitalarios reales en el juicio? ¿O solo una nota de un médico? A Amanda se le cortó la respiración. Solo una nota de una clínica privada. Ruth asintió lentamente. Entonces por ahí es por donde empiezas. Porque las mujeres como ella, las que se casan con millonarios haciéndose las víctimas, no dejan cabos sueltos a menos que estén ocultando algo más grande. Amanda se quedó despierta mucho después de que se apagaran las luces. Las palabras de Ruth daban vueltas en su mente como pájaros sobre el Hudson. Había pasado 3 semanas haciéndose la pregunta equivocada. ¿Por qué le creyó a ella? Pero, ¿y si esa no era la pregunta en absoluto? ¿Y si la verdadera pregunta era, ¿siempre planeó deshacerse de mí? Ruth no habló de su pasado hasta la 4ª semana, y cuando lo hizo fue de manera práctica, como si estuviera leyendo una lista de la compra. Estaban en la celda durante el recuento de la tarde, Amanda tumbada en su litera, sin mirar a nada, cuando Ruth dijo, yo era enfermera, en la clínica de mujeres de la Quinta Avenida, del tipo donde las citas cuestan más que el alquiler de la mayoría de la gente. Celebridades, esposas de gestores de fondos de cobertura, mujeres que necesitaban discreción más que medicina. Amanda giró la cabeza. ¿Qué pasó? Mi exmarido era médico allí. Lo controlaba todo. Mi horario, mi sueldo, mi vida. Cuando finalmente intenté dejarlo, me incriminó por falsificar los registros de facturación de los pacientes. La voz de Ruth se mantuvo nivelada, sin emociones. Fraude médico de cuello blanco. 18 meses aquí mientras él se quedaba con el apartamento de Park Avenue y la casa de verano en Connecticut. Lo siento. No lo sientas. Aprendí más sobre el poder en esta celda que en toda mi vida en esa clínica. Ruth se incorporó, clavando en Amanda una mirada que de repente era aguda, concentrada. Y aprendí que las mujeres como tú, Nicole, las que interpretan una tragedia para una audiencia, siempre se equivocan en los detalles médicos. Siempre. Amanda se incorporó lentamente. ¿Qué quieres decir? Dime exactamente qué dijo que pasó. La cronología. Amanda cerró los ojos, recordando el testimonio de Nicole palabra por palabra. Estaba grabado en su memoria como una cicatriz. Dijo que la empujé sobre las 10 de la noche en la terraza. Se fue a casa sintiéndose mal. Fue a una clínica privada a la mañana siguiente. Un lugar llamado Harmony Women's Health en el Upper East Istio. El médico confirmó sufrimiento fetal.
Presentó la denuncia policial esa tarde diciendo que había tenido demasiado miedo para denunciarlo de inmediato porque Sean le había dicho que yo había estado inestable. La expresión de Ruth cambió. No era exactamente una sonrisa, pero casi. ¿Y cuándo supuestamente perdió el embarazo? 3 días después, testificó que se despertó sangrando, volvió a la clínica y confirmaron que la pérdida estaba relacionada con un trauma. ¿Relacionada con un trauma? Ruth repitió las palabras como si tuvieran un sabor extraño. ¿Por un empujón 3 días antes? Eso es lo que dijo su médico en el juicio. Sus médicos, que fueron pagados por el equipo legal de tu marido. Ruth se levantó, caminando por la pequeña celda. Amanda, pasé 15 años en salud reproductiva. Hay protocolos para la pérdida de embarazos relacionados con traumas, informes obligatorios si se sospecha de agresión, requisitos de documentación, imágenes para establecer la causalidad. ¿Y la cronología? Un empujón que causa un aborto espontáneo tardío 3 días después, sin hemorragia inmediata ni síntomas agudos. Médicamente, nada de esto funciona así. Amanda sintió que algo frío se instalaba en su pecho. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que su historia tiene más agujeros que esta valla de la prisión. Ruth dejó de caminar. Si realmente fue a una clínica la mañana después de la gala quejándose de un malestar relacionado con un trauma, le habrían hecho una ecografía de inmediato, documentado cualquier signo de desprendimiento de placenta o sufrimiento fetal, y probablemente la habrían ingresado para observación. En cambio, se fue a casa y convenientemente tuvo un aborto espontáneo 3 días después, cuando ya era demasiado tarde para obtener pruebas forenses detalladas. El jurado se lo creyó. El jurado creyó a médicos caros que leían un guión. Ruth se sentó de nuevo, su voz bajando. Pero esto es lo que los jurados no saben. Las clínicas privadas como Harmony guardan registros detallados. Cada visita, cada pregunta que hace un paciente, cada procedimiento discutido. Y si Nicole fue allí haciendo las preguntas equivocadas o preguntando sobre los procedimientos correctos, alguien lo documentó. El corazón de Amanda latía con fuerza ahora. ¿Crees que lo planeó? Creo que las mujeres ricas que quieren interrumpir embarazos en silencio van a lugares como Harmony. Y creo que las mujeres que quieren incriminar a alguien por causar un aborto espontáneo necesitan que la cronología médica parezca correcta. Ruth se inclinó hacia adelante. Todavía conozco gente en ese mundo. Enfermeras, administradoras, gente que recuerda caras y transacciones. Si Nicole estuvo en Harmony antes de esa gala haciendo preguntas que no debería haber hecho, alguien lo recordará. Esa noche Amanda no pudo dormir. Pero por primera vez en semanas, no fue por desesperación. Fue porque su mente finalmente estaba funcionando de nuevo, calculando, elaborando estrategias. Había empezado a tomar notas en las últimas páginas de un libro de bolsillo donado de la biblioteca de la prisión. Nombres, fechas, detalles que había estado demasiado rota para organizar antes. Harmony Women's Health, el lugar de la gala. Azure Terrace Midtown, la firma de relaciones públicas que Sean contrató. Sterling and Cross, con sede en Los Ángeles. La abogada principal de Nicole, Victoria Wallace, de Harvey and Associates. Durante el tiempo de recreo, empezó a dar vueltas por el patio, recuperando la fuerza en unas piernas que se habían ablandado por el dolor. En la biblioteca, leía jurisprudencia sobre condenas injustas, procesos de apelación, estándares probatorios. Ya no era una víctima, era una mujer construyendo un caso. Ruth observaba su transformación con una aprobación silenciosa, ofreciendo consejos de vez en cuando. Documenta todo, fechas, horas, quién dijo qué. La memoria se desvanece, pero el papel no. Esa noche, tumbada en la oscuridad, escuchando los sonidos familiares de la prisión, Amanda se permitió pensar en lo que había tenido demasiado miedo de formular por completo. ¿Y si Nicole no perdió un bebé por nada de lo que pasó en esa terraza? ¿Y si Nicole había interrumpido el embarazo ella misma días antes de la gala y luego usó esa pérdida como un arma? El crimen perfecto envuelto en la mentira perfecta.
sabiendo que ningún jurado cuestionaría a una madre afligida. Y si todo, el momento, las visitas a la clínica, el testimonio entre lágrimas, había sido teatro y Sean le había comprado un escenario. Amanda juntó las manos en la oscuridad, sintiendo algo que no había existido en su pecho desde el veredicto. Esperanza, afilada y peligrosa como un cristal roto. Si Nicole había mentido sobre la cronología médica, habría pruebas. Registros que no podían ser editados como las imágenes de seguridad. Evidencia que no podía ser ensayada como un testimonio. Y Amanda iba a encontrarla. El avance llegó a través de una mujer llamada Keisha, a 6 días de su liberación, que había cumplido condena por fraude con tarjetas de crédito y le debía a Ruth una docena de favores. Ruth le entregó un número de teléfono garabateado en un papel roto y un mensaje simple. Dile a Marie que Ruth necesita información sobre una paciente. Nicole Morris. Habría venido a finales de septiembre, principios de octubre. 2 semanas después, durante el tiempo en el patio, Keisha pasó junto a Amanda y Ruth, dejó caer un trozo de papel doblado a sus pies sin detenerse y siguió caminando hacia la puerta donde la esperaba la libertad. Ruth lo desdobló en la celda esa noche, leyendo en voz alta con una voz plana que hacía que las palabras golpearan más fuerte. Nicole Morris, expediente del 28 de septiembre, 5 días antes de la gala del 3 de octubre. Las notas dicen que la paciente se presentó haciendo preguntas detalladas sobre la interrupción temprana del embarazo. Específicamente quería saber cómo hacer que pareciera espontáneo, cuánto tiempo permanece detectable el tejido fetal y el momento exacto de los síntomas. La paciente recibió una receta de mifepristona y misoprostol, píldoras abortivas, y preguntó si tomarlas 3 días después imitaría un aborto espontáneo inducido por estrés. La paciente surtió la receta en la farmacia interna el mismo día. No hay registro de visita de emergencia relacionada con un trauma el 4 de octubre o después. El papel temblaba en la mano de Ruth. Ella planeó esto. Interrumpió el embarazo ella misma o planeaba hacerlo y luego usó la pérdida para incriminarte. Amanda sintió que las paredes de la celda se inclinaban. Lo había sabido en algún lugar profundo de sus huesos, pero tener la prueba era diferente. Hacía que la rabia fuera real, le daba forma y peso. Por eso la cronología no tenía sentido. No hubo una pérdida relacionada con un trauma porque no hubo trauma. Ya había decidido interrumpirlo días antes de que yo pusiera un pie en esa terraza. Y tu marido pagó a los abogados que vendieron esa mentira a un jurado. La voz de Ruth era dura. Él lo sabía, Amanda, o eligió no hacer preguntas porque la mentira era conveniente. A 3,000 millas de distancia, Sean William estaba en el balcón de una villa alquilada en Beverly Hills, bebiendo su tercer whisky y viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban abajo. Nueva York lo había excluido. Las invitaciones dejaron de llegar. Los viejos amigos dejaron de llamar. Así que habían huido a Los Ángeles con la esperanza de un nuevo comienzo. El alquiler le costaba $40,000 al mes, pagados con una línea de crédito que había agotado apostando a que una reaparición pública lo pagaría antes de que el banco se diera cuenta de que se estaba ahogando. Dentro, Nicole se movía por la sala de estar de concepto abierto como si estuviera actuando para una audiencia invisible, ajustándose el vestido para una fiesta a la que ya llegaban tarde. El cumpleaños de algún productor en las colinas de Hollywood. Otra noche de fingir que eran víctimas que habían reconstruido sus vidas en lugar de lo que realmente eran. Tenemos que hablar de dinero, dijo Nicole sin mirarlo. Las facturas legales de la moción de apelación de tu esposa se están acumulando y me prometiste que tendríamos suficiente para... Te prometí muchas cosas. Las palabras de Sean salieron más agudas de lo que pretendía. El whisky lo volvía mezquino. Vendí todo lo que construí para darte la historia perfecta, los abogados perfectos, la narrativa de víctima perfecta. Nicole se giró con el rostro frío. No empieces. Tú querías esto tanto como yo. Querías que ella desapareciera para no tener que enfrentar lo que le habías hecho a tu matrimonio. No respondió porque ella tenía razón. Había elegido la mentira fácil en lugar de la verdad difícil y ahora estaba atrapado en Beverly Hills
con una mujer que no estaba seguro de haber amado realmente, interpretando un papel en una historia que comenzaba a resquebrajarse por los bordes. Deberíamos irnos, dijo Nicole finalmente. La gente nos está esperando. Sean se sirvió otra copa en su lugar. De vuelta en su celda, Amanda se sentó en su litera con un cuaderno y comenzó a escribir. No una carta a Sean, no una súplica al juez que la había sentenciado, sino un documento detallado y metódico dirigido a la Coalición de la Inocencia, una organización sin fines de lucro que se ocupaba de condenas injustas. Enumeró cada inconsistencia, la cronología médica que desafiaba el protocolo, la visita a la clínica 5 días antes de la gala, las imágenes de seguridad editadas, la conveniente falta de registros de emergencia relacionados con traumas. Incluyó la evaluación profesional de Ruth, las marcas de tiempo de su videollamada con Maya, el rastro financiero que mostraba que Sean había liquidado sus activos compartidos para financiar la defensa de Nicole. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ruth desde el otro lado de la celda. Construyendo un caso. Amanda no levantó la vista. Si alguna vez salgo de aquí, no solo saldré libre. Me aseguraré de que todos sepan exactamente lo que hicieron. Nicole, Sean, cada abogado que vendió esa actuación a un jurado. Escribió hasta que se le acalambró la mano, hasta que las palabras en la página parecieron un mapa para salir de ese lugar. Y cuando finalmente dejó el bolígrafo, se hizo una promesa en la oscuridad. Me enviaron aquí pensando que desaparecería, pensando que me rompería. Pero cuando salga de aquí, y saldré, voy a desmantelar cada mentira que construyeron, ladrillo por ladrillo caro. Y Sean Williams verá cómo el imperio por el que me cambió se convierte en polvo. La vecina de la villa de al lado en Beverly Hills era una guionista jubilada llamada Patricia Chen, que había sobrevivido a 3 divorcios y tenía un oído excelente. Estaba en su terraza a las 2 de la mañana, sin poder dormir, cuando comenzaron los gritos desde el balcón de Sean y Nicole, a unos 12 metros de distancia. La voz de Nicole llegó primero, aguda y borracha de vino. Eres un cobarde, ¿sabes? Un cobarde patético que ni siquiera puede admitir lo que hizo. La respuesta de Sean fue más baja, arrastrando las palabras. Hice lo que acordamos. Nos protegí. Te protegí a ti. ¿Protegerme a mí? Metiste a tu esposa en la cárcel por algo que me hice a mí misma. La risa de Nicole fue cruel. Y la mejor parte, el bebé podría no haber sido tuyo, Sean. Desechaste a tu primera esposa por una posibilidad, por un embarazo que interrumpí porque no estaba segura de quién era. La mano de Patricia encontró su teléfono sin pensar. Pulsó el botón de grabar. La voz de Sean se quebró en el aire de la noche. Me dijiste que era mío. Lo juraste. Te dije lo que querías oír. Querías una razón para dejarla sin parecer el villano y te la di. Ahora estamos atrapados en este alquiler mientras tus abogados nos desangran y tu precioso imperio se desmorona. ¿Valió la pena? Patricia grabó durante otros 3 minutos la rabia de Nicole, las respuestas rotas de Sean, antes de que entraran y cerraran la puerta de un portazo. Se sentó en la oscuridad, con las manos temblando, preguntándose qué acababa de escuchar. 2 días después vio el segmento de noticias, una pieza sobre condenas injustas que presentaba a una abogada de alto perfil llamada Jennifer Zhao, que estaba presentando una apelación masiva para una mujer llamada Amanda Williams. El hombre que había testificado en su contra, Sean Williams. La presunta víctima, Nicole Morris. Patricia llamó a la Coalición de la Inocencia esa tarde. La abogada que llegó a la prisión del norte del estado 3 meses después de la sentencia de Amanda parecía sacada del plató de un drama legal. Traje elegante, mirada aún más aguda, un maletín que probablemente costaba más que el salario anual del defensor público de Amanda. Señora Williams, soy Jennifer Zhao. Me especializo en casos en los que cónyuges adinerados usan el sistema legal como un arma. Se sentó frente a Amanda en la sala de visitas, sin preámbulos, sin charla trivial. Y su caso es uno de los más atroces que he visto. El pecho de Amanda se apretó. ¿Por qué? Jennifer abrió su maletín,
colocando documentos como cartas en una mano ganadora. Mis investigadores tienen contactos en la comunidad médica. Lo que encontraron aún no es oficial. Necesitaré presentar citaciones para los registros certificados, pero es suficiente para construir un caso. Le deslizó un resumen. Nicole Morris visitó Harmony Women's Health 5 días antes de la gala. No por cuidados por trauma, sino haciendo preguntas detalladas sobre la interrupción del embarazo y cómo hacer que pareciera natural. Y tengo una grabación de una vecina de Beverly Hills donde Nicole admite que el bebé podría no haber sido de su marido y que ella misma interrumpió el embarazo. Reprodujo 15 segundos de audio. La voz de Nicole, inconfundible, venenosa, verdadera. Amanda se tapó la boca con la palma de la mano, las lágrimas quemándole los ojos. ¿Y por qué? Continuó Jennifer. Tengo registros financieros que muestran que su esposo liquidó 2,3 millones de dólares de sus cuentas de inversión y jubilación conjuntas, sin contar los bienes inmuebles que vendió por separado, para financiar el equipo de defensa de Nicole y una firma de relaciones públicas de crisis, dinero que debería haber sido propiedad comunitaria. Hay mensajes encriptados que sugieren que él sabía que la historia médica era cuestionable, pero la impulsó de todos modos para evitar el escrutinio público de su aventura. ¿Por qué me está ayudando? La voz de Amanda salió rota. Porque mujeres como usted terminan en lugares como este, mientras hombres como su esposo andan libres. Y estoy cansada de eso. Jennifer se inclinó hacia adelante. Puedo presentar una apelación, puedo sacarla, pero necesito su permiso para luchar. Amanda miró los documentos extendidos entre ellas. La prueba, finalmente, de que no había estado loca, ni paranoica, ni celosa. La prueba de que había sido sistemáticamente destruida por las dos personas que se suponía que la amaban. Una parte de ella quería decir que no. Quería dejar que Sean viviera con la bomba de tiempo de la exposición mientras ella se pudría aquí, sabiendo que su vida perfecta con Nicole estaba construida sobre arena y mentiras. Cada mes que ella permanecía dentro, era otro mes que él pasaba mirando por encima del hombro. Pero había otras mujeres, otros cónyuges que habían sido incriminados, silenciados, borrados por parejas con dinero y abogados y sin conciencia. Sí, la voz de Amanda era firme ahora. Quemémoslo todo hasta los cimientos. Jennifer sonrió deslizando un acuerdo de representación sobre la mesa. Firme aquí. Amanda firmó, su letra más firme de lo que había sido en meses. Mientras Jennifer recogía sus cosas y se dirigía a la salida, Amanda permaneció sentada, mirando a través del cristal reforzado la valla de alambre de espino más allá. Por primera vez desde el veredicto, pudo imaginarlo. La puerta abriéndose, no desde adentro, sino desde afuera. La libertad llegando no como misericordia, sino como justicia. Jennifer Zhao se movió como una fuerza de la naturaleza. En 2 semanas había presentado mociones en la Corte Suprema de Manhattan, citaciones para los registros completos de Harmony Women's Health sobre Nicole Morris, demandas de las imágenes de seguridad sin editar de Azure Terrace y órdenes judiciales para las comunicaciones financieras de Sean con el equipo legal de Nicole y luego con la firma de Relaciones Públicas de Los Ángeles. Sus investigadores profundizaron, citando los servidores de archivo en la nube de la compañía de seguridad que gestionaba Azure Terrace, recuperando imágenes que el lugar pensaba que habían sido eliminadas. También encontraron correos electrónicos encriptados entre Sean y la abogada principal de Nicole 3 días antes del juicio. Una línea destacaba, reenviada a Amanda en un sobre de la prisión. La cronología médica es débil, pero si mantenemos el enfoque en sus celos y en el testimonio emocional de nuestra cliente, el jurado no cuestionará la ciencia. Él lo sabía. Sean sabía que la historia médica no se sostenía y la impulsó de todos modos porque su dinero y su imagen importaban más que la verdad. La noticia estalló en oleadas después de eso. Primero, los organismos reguladores comenzaron a investigar la firma de tecnología financiera de Sean. Preguntas sobre violaciones de cumplimiento, transferencias sospechosas, inversores que habían retirado fondos una vez que la presentación de la apelación llegó a los titulares. Luego vino el éxodo.
Miembros de la junta directiva renunciando, clientes moviendo cuentas, la sociedad de Manhattan cerrando filas silenciosamente contra el hombre que había enviado a su esposa a prisión por mentiras. El penthouse de Tribeca se vendió con una pérdida de $900,000. El complejo de los Hamptons siguió, liquidado para pagar las crecientes facturas legales, ahora que Nicole enfrentaba cargos de perjurio y Sean se ahogaba en demandas civiles. En Beverly Hills, Nicole gritaba sobre la traición mientras arrojaba bolsos de diseñador en maletas. Un vecino, no Patricia esta vez, llamó a la policía por un altercado doméstico. No hubo arrestos, pero el incidente apareció en la sección de cotilleos a la mañana siguiente. Amanda estaba en la biblioteca de la prisión cuando Maya vino de visita, a los 10 meses de la sentencia, solo unas semanas antes de la audiencia de apelación. Con solo una mirada al rostro de su hermana, Amanda lo supo. Es papá. La voz de Maya se quebró antes de que pudiera terminar. Tuvo un derrame cerebral masivo hace 2 días. Está en el Mount Sinai. Le consiguieron una suite privada con vistas a Central Park. Pero Amanda, los médicos dicen que es grave, muy grave. La habitación se inclinó. ¿Qué tan grave? No están seguros de que despierte. Y si lo hace, Maya apretó las palmas contra el plexiglas. Te necesito allí. Él te necesita allí. Jennifer solicitó la liberación por compasión al día siguiente, luego una moción de emergencia para una visita supervisada temporal. Ambas fueron denegadas en 48 horas. Dada la gravedad de la condena original y el proceso de apelación en curso, el tribunal no puede conceder la liberación en este momento. Amanda leyó la negación en su celda, con la mano de Ruth en su hombro, y sintió que algo dentro de ella se calcificaba en una rabia pura y fría. Su padre, que la había llevado al altar hace 8 años en una iglesia de Brooklyn, que había creído en su matrimonio con Sean, que le había gritado a Sean en aquel tribunal, se estaba muriendo en una habitación de hospital a la que no podía llegar por una mentira contada por una mujer que había planeado su propia interrupción del embarazo. Incluso si gano, susurró Amanda, no puedo recuperar esto. El tiempo, el adiós. No, dijo Ruth en voz baja. No puedes, pero puedes asegurarte de que nadie olvide lo que te quitaron. Amanda canalizó el dolor en estrategia, trabajando con el equipo de Jennifer a través de llamadas telefónicas desde la prisión y revisiones de documentos. Cada correo electrónico que descubrían, cada inconsistencia en el testimonio de Nicole, cada transacción financiera que mostraba premeditación, lo absorbió todo, lo memorizó, lo convirtió en un arma. La mañana de la audiencia de apelación llegó a principios de la primavera, casi 11 meses después de la sentencia de Amanda. Estaba de pie en el área de ingreso mientras los guardias le ponían las esposas en las muñecas, un metal frío que permanecería hasta que entrara en el tribunal de Manhattan. La furgoneta de transporte se alejó de la prisión al amanecer, y Amanda pegó la cara a la ventana, viendo cómo los bosques del norte del estado daban paso a autopistas, luego a suburbios, y luego al inconfundible horizonte de la ciudad que había amado y perdido. Manhattan se alzaba ante ella como una promesa y una amenaza. Torres de cristal que atrapaban la luz de la mañana. La ciudad donde había construido una vida con Sean, donde Nicole la había destruido, donde había sido condenada por mentiras. Pero también la ciudad donde la verdad tenía pruebas y documentación, donde Jennifer Zhao había construido una apelación tan sólida que ni siquiera el dinero podía comprar su salida. A Amanda le dolían las muñecas por las cadenas. Puede que su padre no viviera para verla salir libre, pero ella iba a salir libre de todos modos. Y cuando lo hiciera, las personas que le habían robado la vida finalmente pagarían por cada mentira que contaron. El horizonte se acercaba y Amanda no apartó la vista. El Tribunal de Apelaciones de Manhattan estaba abarrotado. Las cámaras se alineaban en la pared del fondo, los reporteros llenaban 3 filas, y en algún lugar de la galería, Amanda podía sentir el peso de una ciudad observando. Se sentó en la mesa de la defensa con su uniforme caqui de la prisión, las muñecas todavía con leves marcas de las esposas del transporte, con Jennifer Zhao a su lado.
con un traje gris acero que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Sean en Beverly Hills. 3 jueces se sentaban en el estrado, 2 mujeres y un hombre, con rostros neutrales, preparados. Jennifer se puso de pie y la sala se quedó en silencio. Señorías, Amanda Williams fue condenada basándose en una imposibilidad médica vendida como un hecho, financiada por el mismo hombre que debería haberla protegido. La voz de Jennifer resonó. Demostraremos que Nicole Morris planeó una interrupción del embarazo 5 días antes de la supuesta agresión, que admitió bajo testimonio grabado que el niño podría no haber sido del señor Williams y que él financió a sabiendas una narrativa falsa para evitar la responsabilidad pública por su aventura. Presentó las pruebas como un cirujano, precisa, devastadora, imposible de refutar. Primero, los registros de Harmony Women's Health, la visita de Nicole el 28 de septiembre, las notas de la consejera sobre su enfoque en la apariencia y los síntomas de aspecto natural, la confirmación de la clínica de que no hubo ninguna visita de emergencia relacionada con un trauma el 4 de octubre o después. Luego, la grabación de Beverly Hills, reproducida por los altavoces de la sala. La voz borracha de vino de Nicole llenó el espacio. El bebé podría no haber sido tuyo, Sean. Desechaste a tu esposa por una posibilidad. Murmullos de sorpresa recorrieron la galería. Amanda observó a Sean en la tercera fila, su rostro perdiendo todo color. Finalmente, los correos electrónicos. Jennifer los proyectó en pantallas a ambos lados del estrado. Mensajes encriptados entre Sean y la abogada de Nicole, reconociendo que la cronología médica era débil, pero sugiriendo que se centraran en el estado emocional de la acusada para distraer al jurado. El señor Williams no solo no protegió a su esposa, dijo Jennifer, girándose para mirar a la galería, para mirar a Sean. Usó el sistema legal como un arma para borrarla porque la verdad era inconveniente. Nicole fue llamada a testificar. Caminó hacia el estrado con un vestido color crema, intentando la misma gracia herida que había interpretado en el juicio original, pero Jennifer no le dio espacio para respirar. Señora Morris, usted visitó Harmony Women's Health el 28 de septiembre, ¿correcto? Esa fue una cita de rutina, donde hizo preguntas detalladas sobre la interrupción del embarazo y cómo hacer que pareciera espontáneo. ¿Son esas preguntas de rutina? La compostura de Nicole se quebró. Estaba confundida, no sabía qué hacer. Sabía exactamente qué hacer. Interrumpió su embarazo y luego culpó a Amanda Williams por una pérdida que no tenía nada que ver con ella. Eso no es, perdí a ese bebé porque ella me empujó. Jennifer deslizó las notas de la clínica a los jueces. No hay ningún registro médico que respalde esa afirmación, pero sí hay documentación de su interrupción preplaneada. El representante de la fiscalía se levantó, solicitó una conversación en privado y salió minutos después con un anuncio que sumió la sala en el caos. El Estado investigaría a la señora Morris por perjurio y fraude. El abogado de Nicole intentó objetar, pero ya era demasiado tarde. La verdad ya había salido a la luz. La jueza principal de apelaciones habló, su voz cortando el ruido. Encontramos pruebas sustanciales de mala conducta procesal y testimonio perjuro. La condena de Amanda Williams queda por la presente anulada. Todos los cargos se desestiman con sobreseimiento definitivo. El testimonio de la señora Morris se remite para investigación penal. El mazo cayó. Amanda no podía moverse. La mano de Jennifer encontró su hombro, firme y real. Afuera, las cámaras pululaban. Sean estaba de pie cerca de las escaleras del juzgado, temblando visiblemente, y 2 agentes judiciales se le acercaron simultáneamente. Demandas civiles del equipo legal de Amanda y de inversores cuyos fondos había malversado. Los papeles golpearon sus manos, mientras las cámaras capturaban cada segundo. Levantó la vista, encontró a Amanda saliendo con Jennifer y Maya a sus lados, y se movió hacia ella. «Amanda, por favor, yo...» Ella pasó a su lado como si fuera un extraño. No se detuvo, no miró hacia atrás, simplemente siguió avanzando hacia el coche que Maya tenía esperando, hacia el hospital, hacia lo que quedaba del tiempo que le quedaba.
La suite privada del Mount Sinai tenía vistas a Central Park. Los árboles comenzaban a florecer. La ciudad viva con la primavera. El padre de Amanda yacía en la cama, los monitores pitando suavemente, las máquinas respirando por él. Le tomó la mano. Estaba cálida pero inmóvil. Su padre había aguantado durante semanas en esta suite privada. Maya dijo que los médicos lo llamaban un milagro, que parecía estar esperando algo. Papá, su voz se quebró. Soy libre. La condena ha desaparecido. Tenías razón sobre Sean, sobre todo. Sus dedos se apretaron una vez alrededor de los de ella, débil pero real. Sintió que algo cambiaba, y supo que la había oído. Se quedó hasta que los monitores se quedaron planos, hasta que el médico entró y declaró la hora, hasta que Maya la abrazó en un gesto que no podía llenar el espacio que su padre dejaba atrás. Amanda había ganado su libertad, pero las mentiras de Sean le habían robado el adiós. La iglesia en Brooklyn Heights era la misma donde Amanda y Sean se habían casado 8 años antes. El mismo patio de piedra, la misma vista de las casas de piedra rojiza que subían hacia el lejano horizonte de Manhattan, las mismas vidrieras que filtraban la luz de la primavera en colores que parecían demasiado hermosos para el duelo. Amanda estaba rodeada de su familia, tías, tíos, primos, que una vez habían brindado por Sean en recepciones de bodas y cenas navideñas. Todos habían leído las noticias para entonces, visto los titulares sobre el arresto de Nicole, la condena anulada, el fraude financiero. Nadie mencionó su nombre. El servicio terminó y la gente salió al patio. Amanda estaba aceptando condolencias cuando lo vio, a Sean, de pie cerca de la puerta de hierro forjado, más delgado de lo que recordaba, con un traje que ya no le quedaba bien, tela más barata, confección incorrecta. Se acercó lentamente, con las manos temblando. Amanda, siento mucho lo de tu padre. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba... Tienes razón. Su voz era tranquila, lo suficientemente alta para que la familia la oyera. No tienes ningún derecho. Por favor, tenía miedo. Nicole me manipuló y tomé decisiones terribles, pero nunca quise. Tu dinero no solo compró mentiras, Sean. Amanda lo miró a los ojos y su voz no vaciló. Compró los 11 meses que debería haber pasado con mi padre, las conversaciones que nunca tendremos, el adiós que no tuve porque tus mentiras me mantuvieron en una celda mientras él moría. Hizo una pausa. No solo destruiste nuestro matrimonio, robaste un tiempo que nunca podré recuperar. El rostro de Sean se descompuso. Lo sé, pasaré el resto de mi vida tratando de arreglarlo. No. Amanda se acercó, su voz bajando a un tono que solo él podía oír. No hay ninguna versión de mi futuro en la que tú juegues algún papel, ni como una disculpa, ni como un recuerdo. No eres nada para mí ahora. Se alejó, y él no la siguió. 2 semanas después, Nicole Morris fue arrestada fuera de un apartamento en Venice Beach. Los fotógrafos la capturaron con las esposas puestas. Las mismas manos que una vez habían descansado sobre una falsa barriga de embarazada, ahora estaban sujetas a su espalda. Perjurio, fraude, conspiración. Sean recibió una notificación de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, prohibiéndole operar con valores a la espera de una investigación más profunda. Sus facturas legales habían consumido lo que quedaba de sus activos. Aceptó un trabajo como asesor financiero en un servicio de impuestos de un centro comercial en Queens, el tipo de lugar por el que antes habría pasado en coche sin verlo. 8 meses después de su liberación, Amanda Williams estaba en el distrito del diseño de Miami Beach, viendo a los contratistas dar los toques finales a lo que una vez fue un ruinoso edificio Art Deco. Ahora brillaba. Sanctuary House, una casa santuario, un centro de reinserción y ayuda legal para mujeres condenadas injustamente. El dinero del acuerdo de las demandas civiles de Sean había financiado la compra. Las donaciones de la Coalición de la Inocencia cubrían las operaciones. Amanda había construido algo real de las ruinas de su antigua vida. El letrero se ve perfecto. La voz vino de detrás de ella. Daniel Reyes,
un abogado de derechos civiles que se había ofrecido como voluntario para dirigir la clínica legal de Sanctuary House. Había aparecido hace 3 meses, tranquilo y competente, sin preguntar nunca sobre su pasado más allá de lo necesario para el trabajo. Gracias por quedarte hasta tarde para verlo. Amanda se giró y lo encontró sonriendo con esa sonrisa amable que nunca parecía fingida. ¿Dónde más estaría? Le entregó un café, solo, como ella había mencionado que le gustaba una vez de pasada. Estás haciendo un trabajo importante aquí. Habían tenido docenas de conversaciones como esta, prácticas, centradas en la misión, pero por debajo algo más se estaba construyendo, una seguridad que no había sentido en años. Él nunca presionaba, nunca exigía, solo existía firmemente a su lado mientras ella se reconstruía pieza por pieza. Esa tarde, después de que Daniel se fuera, Amanda se quedó en la terraza de la azotea de Sanctuary House, viendo el sol ponerse sobre el Atlántico. El océano se extendía infinito y perdonador. Nada que ver con las vallas de alambre de espino que había mirado durante 11 meses. Pensó en Sean y su oficina de impuestos en Queens, en Nicole esperando el juicio, en el poder que una vez habían tenido sobre su vida, y se dio cuenta de que ya no los odiaba. Simplemente estaba más allá de ellos. Había construido algo que nunca podrían tocar, nunca disminuir, nunca quitar. Por primera vez desde el veredicto, Amanda se sintió más poderosa que el hombre que una vez intentó borrarla. Y apenas estaba empezando. Sean apareció un martes por la tarde, casi 2 años después de la liberación de Amanda, de pie fuera de Sanctuary House, como un fantasma de una vida que ella había enterrado. Amanda lo vio a través de las puertas de cristal, más viejo, más canoso, con un traje de confección que le quedaba mal. La seguridad llamó. Señora, hay un hombre aquí preguntando por usted. Dice que se llama Sean Williams. La asistente de Amanda parecía lista para llamar a la policía. ¿Quiere que me encargue de esto? No. Amanda se levantó. Hablaré con él. 5 minutos. Se encontraron en un pequeño patio detrás del edificio, lejos de los clientes y el personal. Sean la miró como si fuera algo sagrado e inalcanzable. «Te ves bien», dijo en voz baja. «Feliz». «¿Qué quieres, Sean?» «Pedir disculpas, explicar». Su voz se quebró. «Lo perdí todo, Amanda. El negocio, los penthouse, la reputación. Vivo en un estudio en Queens, trabajando en un servicio de impuestos por $45,000 al año. Nicole está en prisión esperando sentencia. Y cada día me despierto sabiendo que destruí lo único real que he tenido». Amanda esperó, impasible. «Fui un cobarde», continuó. «Elegí la imagen sobre la verdad, el dinero sobre ti, y realmente pensé que si simplemente me deshacía del problema, si te convertía en la villana, todo volvería a ser perfecto. Pero nunca fue perfecto. Fue una mentira que me conté a mí mismo para no tener que enfrentar en lo que me había convertido. ¿Y ahora quieres perdón?» La voz de Amanda era tranquila, casi amable. «¿Quieres que te diga que está bien, que fuiste manipulado, que has sufrido lo suficiente? Solo quiero que sepas que lo siento. No sientes haberme destruido, Sean. Sientes que tu vida se haya desmoronado». Amanda se acercó. «Cambiaste nuestro matrimonio real, el que construimos en ese apartamento de Brooklyn cuando no teníamos nada, por un segundo matrimonio que era solo una imagen, un penthouse en Tribeca, una casa de playa en los Hamptons, una amante que se veía bien en las fotografías. Elegiste tu patrimonio neto por encima de mi libertad, y la única razón por la que te arrepientes ahora es porque perdiste las cosas que valorabas más que a mí». El rostro de Sean se descompuso. «Eso no es. Tu castigo no es la prisión. Es esto». Amanda señaló el edificio detrás de ella, la vida que había construido. «Verme prosperar desde la barrera sin derecho a influir en mi futuro, sin derecho a opinar en mi vida, sin lugar en ninguna versión de la historia que estoy escribiendo ahora. Querías borrarme del mapa, y en lugar de eso te borraste a ti mismo». Volvió a entrar sin esperar una respuesta.
A través del cristal, vio cómo la seguridad lo escoltaba amablemente a la calle, con los hombros encorvados, irrelevante. 3 meses después, Amanda estaba en un podio en un local con paredes de cristal y vistas a la bahía de Biscayne. 200 donantes, defensores y mujeres anteriormente encarceladas, llenaban el espacio. Mujeres a las que Sanctuary House había ayudado. Mujeres que entendían lo que significaba ser descartada y luego reescribir tu propio final. Esta noche, me enorgullece anunciar que Sanctuary House se expandirá a Los Ángeles y Nueva York, dijo Amanda, con voz firme y fuerte, porque cada mujer que ha sido silenciada merece un lugar que le crea. Los aplausos llenaron la sala. Daniel estaba a un lado, apoyándola pero sin eclipsarla, como siempre había sido. Amanda apoyó la mano en su pequeña barriga de embarazada, apenas visible bajo su vestido, pero allí, real, un futuro que estaba eligiendo en sus propios términos. Más tarde, en su apartamento de Miami con vistas al mar que rivalizaban con cualquier cosa que Sean hubiera poseído, Amanda encontró una carta en su buzón. El remitente era de Queens, la letra de Sean. La sostuvo por un momento, luego la rompió por la mitad sin abrirla y la tiró a la basura. Algunos capítulos merecen permanecer cerrados. Puso la mano sobre su vientre, pensando en el niño que crecía allí. En Daniel leyendo expedientes en la habitación de al lado. En las mujeres cuyas vidas Sanctuary House cambiaría mañana y al día siguiente. El millonario que una vez compró jueces, penthouses y la opinión pública, no le quedaba nada que importara. La mujer que envió a prisión tenía todo lo que él desechó y más. Hermosa familia, Amanda entró en esa prisión sin nada más que la verdad y salió con algo que su marido millonario nunca podría comprar. Un futuro que él no tiene derecho a tocar. Algunos hombres cambian el amor verdadero por mentiras caras, y algunas mujeres convierten su capítulo más oscuro en una puerta que se abre para otras. Si esta historia te recordó que la justicia no caduca y que la mujer que intentaron enterrar puede convertirse en la mujer que nunca olvidarán, deja un comentario y dime. Ella resurgió. Si sigues aquí, eres de la familia. Dale al botón de suscribir para no perderte ninguna historia y activa la campanita de notificaciones. Comparte esto con una mujer que necesite oír que su momento de resurgir está llegando, aunque todavía no pueda verlo. Hasta la próxima, mi hermosa familia. Que Dios bendiga a las mujeres que reconstruyen, proteja los corazones que se niegan a endurecerse y exponga cada mentira que alguna vez se disfrazó de amor. Nos vemos en el próximo video.